Bueno, chicos, a los que creyeron que se habían terminado las clases el día lunes, les hicieron la despedida, les pusieron el conete en la cabecita de la despedida, los hicieron volver bien rapidito al aula. Bueno, hoy vamos a ver una clase especial, una clase que siempre la vemos de una manera distinta. Vamos a ver una clase puntualmente de lo que es el coaching ejecutivo. Es una clase bastante dinámica. ¿Por qué? Porque la primera horita vamos a ver la teoría, que es, en realidad no es tan larga, y luego les traje un caso práctico real, algo que me ocurrió a mí con una empresa cementera de acá de Córdoba, donde dice coaching ejecutivo, como para que todo eso que vamos a ver en la primera hora lo podamos bajar a la práctica en la segunda hora. ¿Por qué? Es importante, por sobre todas las cosas, ver en qué difiere el coaching profesional del team coaching y del coaching ejecutivo, ¿sí? Porque en realidad todo el bagaje que ustedes traen como coaches profesionales les va a servir para el coaching ejecutivo. O sea, yo no puedo ser coach ejecutivo si no soy coach profesional. ¿Bien? Porque en realidad son mis habilidades de coach las que a mí me van a permitir ser un buen coach ejecutivo. Porque técnicamente lo que cambia con el coaching ejecutivo son cuestiones que están más vinculadas a la legalidad que tiene la sesión. ¿Sí? No me voy a adelantar para que lo podamos ir viendo de a poquito, pero bueno, primero le vamos a mostrar la parte teórica y luego vamos a ir al caso práctico que les voy a ir contando punto por punto para que ustedes vean cómo es, no una sesión, sino cómo es un proceso de coaching ejecutivo. Porque luego, salvo el acuerdo, el resto de la sesión es igual. O sea, lo único que va a cambiar es el acuerdo de coaching. Esos 15 minutitos que nosotros tenemos en el acuerdo de coaching, acá no los vamos a tener. Lo vamos a trabajar de una manera distinta, ¿sí? Estoy seguro que les va a gustar porque el coaching ejecutivo de alguna manera nos saca una presión grande, que la vamos a hablar al final de la clase, para ver si coinciden o no conmigo. Nos saca una presión muy grande, que es el descubrir algunas cuestiones hacia dónde debe llegar nuestro cliente. Bien, vamos a comenzar. Compartir. Bien. Esperen porque estoy medio embroncado con la computadora. Ahí está. Lectura completa. Muy bien. Bien, bien, chicos. Sí, se ve perfecto. Bien, Sí, perfecto. Entonces, coaching ejecutivo. Definición en sí mismo de lo que es el coaching ejecutivo. Es un acompañamiento en una relación diseñada mutuamente, y acá viene la primera distinción, entre un coach, un colaborador clave de una organización que tiene una empresa. Bien, entonces, para que sea coaching ejecutivo y no nos confundamos, ¿sí? Tiene que haber un coach, tiene que haber un colaborador clave. Cuando hablo clave, hablo de gente que o está en un puesto de mando o que va a ser subida a un puesto de mando. ¿Bien? Y tiene que haber una tercera pata, que es el patrocinador, que es la empresa, que es quien en realidad solicita el coaching ejecutivo. Entonces, ¿quién pide coaching ejecutivo? ¿Lo puede pedir el colaborador clave? Sí, pero no me lo puede pedir a mí directo como coach, se lo tiene que pedir a la empresa. Y es la empresa quien a mí me contrata. ¿Puede directamente la empresa contratar mis servicios? Sí, directamente los puede contratar la empresa e imponer de alguna manera que algún colaborador de la organización haga coaching ejecutivo. ¿Sí? Eso es como para que entendamos la primera distinción que tiene con el resto de coaches. Bien, entonces, esta relación se da en el ámbito organizacional de varios negocios tipos: gubernamentales, educativos, patrocinadores, organizaciones privadas y públicas. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que puedo trabajar en cualquier organización o institución en coaching ejecutivo. Ahora, primera duda y pregunta que siempre surge: ¿viene un emprendedor que está trabajando un producto nuevo, está poniendo su empresa y me pide coaching?
¿Es coaching ejecutivo? No. Es un coaching mano a mano. ¿Bien? Porque para que sea ejecutivo, tiene que haber otra parte que nos pida que hagamos coaching con esa persona. ¿Bien? El segundo punto, el coach es contratado para beneficio del cliente que tiene algún tipo de responsabilidad en la toma de decisiones e impacto dentro de la organización. Esto es lo que les planteé al principio cuando hablaba de colaboradores claves. Coaching ejecutivo se le hace al personal ejecutivo de la empresa, no al personal operativo. ¿Ok? ¿Le puedo hacer coaching ejecutivo a un operativo? Sí, pero siempre y cuando ese personal operativo esté ascendiendo en su función y esté yendo a un espacio de toma de decisiones o de impacto para la empresa. ¿Bien? Ivonne. ¿Puedes hacer coach ejecutivo a una persona del mando medio, de personal Claro. táctico, Cualquier persona que dirige el equipo, pero sí que ¿sí? no dirige, que está en un mando medio, que no tiene supervisados, digamos, Que no pero tiene... está, Sí, 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 pero sí, es táctico? sí. Pero sus decisiones tienen que impactar en la empresa. Ok, ¿Sí? O Claro. sea, suelen ser cargos más estratégicos. ¿Bien? No tanto operativos. Si la persona ocupa su tiempo en eso, o sea, a ver, ¿cómo te puedo explicar? Uy, le quise entrar a Huguito y toqué un botón. Disculpen si me distraigo un poquito, pero se ha parado un auto en la puerta de mi casa y están así los vidrios. No sé qué auto es. Y está haciendo como mucho ruido. ¿Ustedes escuchan? No. No. Bien. O sea, cuando nosotros hablamos de estratégico, ¿sí? Y de operativo, no significa que el operativo no sea una persona estratégica dentro de la empresa. O sea, hablamos de estratégico de personas que piensan en la estrategia de cómo llevar adelante algo, ¿sí? Para que luego alguien lo ejecute, dependa o no dependa de él, ¿sí? En el caso puntual que vamos a ver hoy, cuando les pongo el ejemplo, pasa algo similar a esto que les estoy comentando, ¿sí? El enfoque está puesto en el desempeño organizacional y los resultados deben ser medibles y alcanzables. ¿Qué quiere decir? Que aquí las sesiones que están vinculadas a que un objetivo sea medible, que un objetivo sea alcanzable, no voy hacia... Vieron que cuando nosotros hacemos coaching profesional podemos ir a un espacio de reflexión o de toma de conciencia o un espacio de alcanzar objetivos y metas, ¿sí? En este caso es solo objetivo y meta, ¿bien? Y el enfoque es 100% organizacional. Yo no puedo hablar de cuestiones personales con mi cliente. Si el cliente me pide, si el cliente a mí viene y me pide una sesión para hablar de algo personal, yo se la puedo dar, pero no es el mismo espacio, ¿sí? Ya después lo vamos a hablar. O lo paga el cliente por fuera de ese espacio o en su defecto se le puede informar a la empresa que la persona lo está necesitando y a lo mejor la empresa lo quiere pagar. ¿Sí? Bien. Entonces, quiero saber si quedaron claras las distinciones entre uno y otro. ¿Sí? Sí. Sí. Bien. Seguimos avanzando entonces. Dentro de lo que es el proceso, se recomienda que el proceso dure alrededor de 6 meses. ¿Sí? Obviamente esto es una recomendación, luego viene la necesidad de la empresa. ¿Por qué digo la necesidad de la empresa? El 80% de las veces, bueno, quizás estoy exagerando, pero entre el 60 y el 70% de las veces nos llaman para trabajar con personas que tienen que ascender. ¿Sí? Entonces, al tener yo que ascender, muchas veces necesito generar cosas que sean rápidas y urgentes, ¿sí? Entonces, ¿me dan un segundito, chicos? Sí. Porque tengo miedo que se me rompa el vidrio. Un segundo. Mil disculpas. Espérenme. ¿Qué le pasó al profe? Tuve que ir a atender a mi sobrino. Hola, Hay Mari. un Auto que se problemita le había parado. con el vidrio y ya bueno. Ahí viene. Tarda 2 minutos.
Les cuento para los que no saben, soy vecino del personaje más famoso que tiene mi provincia, ¿sí? Es un músico muy, muy importante y vive al lado de mi casa. Y cuando vienen los camiones gigantes de la productora, que son unos hiperarchicamionazos, donde tienen todas las cosas de ellos, digamos, los equipos, todo, se me para en la puerta de la casa con todos sus motores prendidos y me tiemblan todas las ventanas. Oh, Así que no. ahí se seña, si no o que se apuren o que se... mil disculpas. Ahí, Bueno. bueno. Chicos, cuando es su cumpleaños no puedo salir de mi casa. O sea, vienen 5.000 personas a la puerta de mi casa, se arma una fiesta de más de 10 horas y vos no ¿De podés 10? sacar, entrar del auto, no podés hacer nada. Entonces un día antes viene la policía, te avisa, entonces vos te llevas los autos a 2, 3 cuadras, los dejas ahí estacionados, cosa que si te querés mover lo haces con el... ¿Al lado de la Casa de la Mona, Rodo? Exactamente, Ah, hermoso. exactamente. Es Bien justo vecino cuando soy. tu cumpleaños te tomas vacaciones. Sí. Sí, en serio, siempre estoy de vacaciones por su cumpleaños. En uno me olvidé y salí un día después de vacaciones. Bien. Ahora vamos a compartir de vuelta. Muy bien. Entonces, se recomienda que el proceso dure alrededor de 6 meses. Bien. Lo que yo les estaba diciendo es que obviamente esto depende mucho del tipo de objetivo que nos ponen. Supongamos, nos ponen como objetivo trabajar con un ejecutivo que se tiene que mudar a otra sucursal de otro país y tenemos 2 meses para trabajar con él, haremos un trabajo intensivo. ¿Sí? Entonces, acá básicamente lo que ponemos es lo que se recomienda como máximo. Bien, porque el mínimo, lo que lo pone el mínimo es la realidad del ejecutivo con el cual tenemos que trabajar. ¿Sí? Entonces, acá planteamos lo ideal, encuentros semanales, quincenales, dependiendo de la etapa en la cual se encuentre el proceso. ¿Qué quiere decir? Y esto es una recomendación que le hace la escuela. Por lo general, cuando hacemos procesos que son entre 4 y 6 meses, recomendamos empezar semanalmente, en el medio dejar un bache como un espacio para trabajar en forma quincenal y después volver a acelerar sobre el cierre de la sesión. ¿Sí? Y se pueden incluir sesiones de team coaching con el resto del equipo en el caso que yo, como coach ejecutivo, lo siento necesario. Bien, o sea, yo veo un ruido en el ejecutivo con su equipo y creo que puede ser superador o que podemos acelerar los objetivos con nuestro ejecutivo si hacemos una sesión de team coaching para ver qué está ocurriendo en el equipo, lo hago, ¿sí? Pero ya les voy a explicar de qué manera lo vamos a hacer. Muy bien. Y acá viene el otro diferencial, ¿bien? Que está vinculado a la confidencialidad. Entonces hay 3 puntos que son muy claros en el coaching ejecutivo y que lo distingue de todo, ¿sí? Y que el primer punto es el que yo siempre digo que le facilita mucho el trabajo al coach. Los objetivos son públicos, los establece la organización, al igual que los porcentajes de logro. ¿Qué quiere decir? Que a los objetivos, cuando yo me reúno con la organización dice de qué tengo que trabajar con el ejecutivo. O sea, no me siento como en una sesión común y le digo a mi cliente, ¿qué tema querés que trabajamos en el día de hoy? No, yo ya sé qué voy a trabajar el primer día, qué voy a trabajar el segundo, qué voy a trabajar el tercero. ¿Sí? Fíjense que nos evitamos en la parte del acuerdo. O sea, lo único que vamos a trabajar es cómo vamos a trabajar ese tema. Bien, o sea, de qué manera vamos a buscar ese objetivo para conseguir eso que nos pidió la organización. Entonces, los objetivos, ¿a qué se refiere con que son públicos? Que lo sabe la empresa y lo sabe el ejecutivo. Y es la empresa la que maneja hacia dónde quiere que llegue el empleado. Por eso dice, al igual que los porcentajes de logro. O sea, ya lo van a ver, el porcentaje de logro lo van a entender mucho mejor en la parte práctica. Ahora, ¿qué es confidencial? Lo que pasa en la sesión. O sea, yo lo que se dice en la sesión no lo puedo decir. Lo único que digo es si conseguimos o no conseguimos el objetivo. Bien, si necesito o no necesito más tiempo. Pero lo que ocurre en la sesión es de absoluta confidencialidad. Y por último, si la empresa quisiese detalles del proceso,
El cliente, o sea, el ejecutivo, es quien decide qué se cuenta y qué no se cuenta, ¿sí? También decide quién cuenta la experiencia. ¿A qué se refiere esto? Que muchas veces el ejecutivo mismo dice, yo le voy a ir a contar a mi jefe cómo vengo con el proceso. O el ejecutivo me puede decir, anda vos y dales un reporte de cómo venimos, de qué me está sirviendo, de qué no me está sirviendo. Pero lo decide siempre el ejecutivo. ¿Bien? Perfecto. Vieron que, a ver, es hasta un poquito más simple, ¿no? Toda como esta primera parte. El problema lo tenemos después, cuando hay que avanzar sobre el objetivo, porque muchas veces al no ponérselo al cliente, no hay un compromiso real sobre hacerlo, ¿no? Igual, no se asusten, porque en realidad, por lo general, uno hace este tipo de coaching con personas que son de alto rango y que tienen un interés y que valoran que la empresa les ponga un coach. O sea, no es que se sienten observados o se sienten evaluados porque la empresa les puso un coach, ¿sí? Sino que al contrario, se sienten por lo general como agradecidos. ¿Bien? Perfecto. Entonces, coaching ejecutivo, los pasos a seguir. Esto que está acá es muy simple, es básicamente cómo funciona la estructura de coaching ejecutivo. ¿Qué es lo primero que yo hago una vez que me contactan? La entrevista con el patrocinado. Bien, me reúno con el patrocinado. No me voy a adelantar porque después les voy a contar todo lo que hablo con el patrocinador, ¿sí? Luego que hablo con el patrocinador, elaboro una presentación y una propuesta de trabajo. ¿Bien? Le paso mi presupuesto a la empresa. Si la empresa lo aprueba, pido directamente ya la entrevista con el ejecutivo, ¿sí? En la primera entrevista con el ejecutivo le cuento al ejecutivo qué busca la empresa de él, o sea, para qué estoy yo ahí, en qué lo voy a acompañar, le cuento todos los objetivos que nos tenemos que poner y le pido, en el caso que la empresa me lo libere, que él disponga por orden de prioridad qué vamos a ir viendo semana tras semana. ¿Bien? Entonces, inicio la sesión y acuerdos con el ejecutivo, acciones e indicadores de éxito. Se los leo así rápido porque en realidad ahora vamos a ver el punto por punto, ¿sí? Luego puedo generar reuniones con las partes interesadas, esto es opcional. Como les dije al principio, si yo veo que hay una traba, si yo veo que hay una disonancia entre lo que el cliente piensa y la empresa piensa unos de otros, yo puedo solicitar una reunión entre las partes para hacer, como se le dice en el campo del derecho, un careo, ¿sí? Que haya un careo en donde cada parte se exponga y podamos saber qué es el problema que estamos teniendo. Hago un análisis del aprendizaje del resultado y luego un seguimiento de las acciones que nuestro cliente se puso. ¿Sí? Esto en realidad vendría a ser como el paso a paso. Entonces, entrevista con el patrocinador, elaboración de la presentación, presentación y elaboración de propuestas, entrevista con el ejecutivo, las sesiones con el ejecutivo, en caso de ser necesario, reunión entre las partes, y cierro con el ejecutivo con análisis de aprendizaje, resultados y seguimiento, que es el otro cambio que tengo con coaching profesional. Acá se hace seguimiento de las acciones. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ver básicamente en una sesión de coaching ejecutivo? 3 puntos. El contexto, la construcción y el aprendizaje. ¿Sí? Vamos a empezar por el primer punto, que es el contexto. ¿Y qué cosas yo evalúo en un contexto? ¿Bien? ¿Qué traes a nuestra sesión? Acá cuando hablamos de qué traemos a nuestra sesión, fíjense que estamos hablando de la empresa, ¿sí? O sea, tanto de la empresa como del ejecutivo, ¿sí? Esto es lo que nosotros hablamos en la primer sesión. O sea, yo todavía no estoy trabajando los objetivos con mi cliente. Estoy en la presentación con la empresa y en la presentación con el ejecutivo. ¿Bien? Yo creo que igual después cuando vean la práctica, así baja rapidísimo. ¿Cómo definirías, estas son preguntas que tenemos que hacer, ¿no? O sea, ¿cómo definirías tu situación actual, ya sea la empresa o el ejecutivo? ¿Qué resultado te está ofreciendo dicha situación? Vuelvo a lo mismo. Si una empresa a mí me llama y me dice quiero trabajar con este empleado porque queremos esto, le pregunto por los resultados.
¿Cuál es la situación actual del empleado? ¿Qué resultado cree que está ofreciendo esa situación en la cual el ejecutivo le está dando a la organización? O sea, en esa reunión inicial, yo tengo que hacer como una mini sesión de coach, ¿sí? Donde yo coacheo a la empresa y coacheo, no para llegar a algo, sino para qué, para entender como dice la palabra, el contexto, ¿sí? No es que yo tengo que llegar a una métrica o conseguir algo al final de la sesión, es para entender el contexto. Sí, Alex. Sí, una pregunta. ¿La empresa puede definir los temas de sesión? No puede, los debe. Ah, ok. O sea, ya vas con los temas definidos. O sea, Ya vas con todos los temas definidos y con los porcentajes que te pide la empresa. perfecto. Por eso Perfecto. decía que de alguna forma esa parte es práctica, ¿sí? Porque a vos te permite prepararte más rápido y el cliente también no das tanta vuelta en lo que es la exploración, ¿no? Claro. Explorás, pero ya explorás sabiendo hacia dónde tenés que ir. Y por otra parte también, de alguna manera, el orden también, o eso ya se lo dejamos al... Es así, el orden, uno le pide a la empresa que dé orden de prioridad. Por lo general, la empresa te dice, salvo que sea una necesidad puntual, te dice, lo dejo librado al ejecutivo. Ahora, cuando vos te sentás con el ejecutivo, no le decís, elegí qué tema querés hablar primero y cuál segundo. Decís, en relación a las necesidades que tenemos, ¿cuál hay que afrontar primero? Por ejemplo, Ok. si yo tengo un objetivo de 6 meses, otro de los objetivos que me dio la empresa se resuelve en una semana, tengo que arrancar con el de 6 meses, ¿no? Y si lo tengo que decir, mira, este nos va a demandar este tiempo, arrancamos con este. O sea, yo intervengo mucho más y lo tengo que guiar en ese sentido al cliente para que las cosas se cumplan en el tiempo que la empresa nos pide, ¿sí? Ok, gracias. Por favor. Luego visualizamos, seguimos en esta reunión inicial y visualizamos la situación ideal. Así como definirías lo que queremos lograr, qué resultados son los que vamos a construir, esto es lo que le preguntamos a la empresa, o sea, ¿qué querés lograr con el ejecutivo? ¿Qué resultados son los que vamos a ir a buscar para poder construir con el ejecutivo? ¿Sí? Entonces, recomendaciones de preguntas que yo tengo que hacer para conocer la historia de la empresa. ¿Sí, Violet? Rodo, una consulta. La visualización la haría solamente en la primera entrevista con el Solo en la primera patrocinador. entrevista. Así es. Ya, Porque yo claro. después ya tengo claro el objetivo y lo que tengo que conseguir. Que no Pero la significa primera que yo parte, después, en ujú. las sesiones, utilice visualización para conseguir cosas con mi cliente, ¿no? Es que hace un momento decías que eh, el qué lo verías en la primera sesión con la empresa y con el cliente. Pero Así ahora es. me has aclarado que la parte específica de visualización sería solamente con la empresa. No, y también puede ser con el cliente, pero en la parte de la entrevista. Acuérdense cómo es el proceso. Entrevista con patrocinador. Ahí Sí, abro contexto, para entender todo el contexto. Hago presupuesto, lo paso, me lo aprueban. Entrevista, no sesión, entrevista con el cliente, con el ejecutivo. Vuelvo a trabajar todo contexto con él. O sea, ¿qué hago en la reunión con el ejecutivo? Primero le pregunto por él, por su historia, por su familia, por su historia dentro de la empresa, por sus fortalezas, por lo que él cree que ve, o sea, qué ve el equipo en él, si él tiene claro hacia dónde la empresa quiere llegar. Y una vez que él me dice todo eso, que ahí yo visualizo con él, le cuento los objetivos que me puso la empresa. No, mira, la empresa nos dijo que tenemos que trabajar comunicación, que tenemos que alinear valores, que tenemos que trabajar tu mando, porque ahora en lugar de conducir a 10 personas, te vamos a ascender y vas a conducir a 50 personas. ¿Sí? Entonces, en toda esa entrevista, yo hago un acuerdo con mi cliente donde nos ponemos de acuerdo qué vamos a trabajar primero. ¿Sí? En toda esa sí, instancia, yo hago contexto. No sé si perfecto. ahí Muchas más o menos se gracias. te aclaró. ¿Sí? Sí, muchas gracias, Rod. Bien, bien. Entonces, pregunta que sí o sí le tengo que le toca hacer a la empresa en esta reunión inicial. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo miden?
¿Dónde están posicionados? La pregunta cómo lo miden es importantísima que la hagan, chicos. ¿Saben por qué? Y esto va mucho más desde lo empírico, desde la experiencia de lo que me ocurre cuando hago este tipo de sesiones. Es increíble la cantidad de empresas que no saben cómo miden las cosas, ¿sí? Vos le decís, ¿cómo medís a tus empleados? ¿Cómo medís que, por ejemplo, esta persona está capacitada para llevar este ascenso o esto que le está ocurriendo? No tienen idea, ¿sí? La mayoría de las empresas no tienen idea. Entonces, ¿todo esto para qué me sirve a mí? Para ir entendiendo la lógica que tiene la empresa. Porque si a mí la empresa me dice, mira, los objetivos de la empresa los mide todo y los elabora con OKR. Bien, yo ya sé con qué tipo de objetivos me voy a encontrar cuando esté con el ejecutivo. Con una persona que está acostumbrado a objetivos vinculados a propósito, objetivos vinculados a resultados clave, que sabe que tiene que hacer tareas y acciones. Entonces, ese entendimiento global, yo tengo que ir entendiendo, por eso se le llama espacio de contexto. Es donde el coach empieza a entender a la organización para luego poder entender en qué contexto está sumergido el ejecutivo. ¿Sí? Porque si yo veo que la empresa no mide y no pide indicadores de medición, cuando yo vaya a trabajar mediciones con mi cliente, sé que puede llegar a fallar o no, quizá. Pero a lo mejor corro más riesgo de que falle a la hora de saber medir los objetivos. ¿Sí? ¿Dónde están posicionados? ¿Qué desafíos importantes tienes o han tenido? ¿Qué es lo más importante hoy que tiene la organización? ¿Cuáles son sus intereses o motivaciones? ¿Sí? ¿Cómo se desarrolló? O sea, ¿cuál es el plan de carrera que el cliente tiene? Perdón, estamos hablando del cliente ahora. Ya no estamos hablando más, lo anterior fue de la empresa, ahora pasé al cliente. ¿Sí? ¿Cuáles son sus intereses o motivaciones, tanto en la vida como en la empresa? ¿Cómo se desarrolló? O sea, preguntarle si, por ejemplo, estudió, se preparó para aquello que hoy está ejerciendo o aquello que va a ejercer, ¿sí? O simplemente es un autodidacta. ¿Qué oportunidades tuvo en la empresa? Si ya tuvo otra oportunidad de algo. ¿Cuáles oportunidades tomó? ¿Qué aprendió en esta organización? ¿Cuáles son sus patrones ciclos recurrentes que ha tenido en su desarrollo profesional, como para saber qué fortalezas tiene, qué debilidades tiene y qué él cree que lo trajo hasta acá? ¿Sí? O sea, qué él cree que lo trajo hasta este punto y por el cual la empresa le puso un coach ejecutivo. Amén. Rodolfo, esto lo que estamos comentando ahora sería el paso 3, entrevista con el ejecutivo. Exactamente. Ya, correcto. Así Gracias. es. Esta es la entrevista con el ejecutivo. Igual, insisto, estas son, como dice ahí, recomendaciones. ¿Por qué? Porque yo no puedo traer mucho más que esta pregunta, porque después hay muchas preguntas que surgen de la misma conversación, ¿no? O sea, yo le tengo que hacer, así como le hago preguntas para entender el contexto, le tengo que hacer algunas preguntas abiertas para poder explorarlo un poco al cliente. La única diferencia, ¿cuál es? Que no lo hago en estado de sesión, o sea, que no lo hago para llegar a un objetivo. Es simplemente una reunión inicial en donde le explico a mi cliente, que es el ejecutivo, de qué manera vamos a funcionar, le cuento toda la parte de confidencialidad, que el objetivo lo pone el cliente, que lo que se habla en la sesión no se cuenta, qué puede hacer y qué no puede hacer, hasta dónde lo puedo controlar y hasta dónde depende de él. O sea, y estas preguntas. ¿Bien? Entonces, luego vamos a la parte de la construcción, o sea, ya salimos del contexto y entramos a la construcción. ¿Sí? Y estos son simplemente algunos consejos que nosotros siempre damos, porque por lo general es lo que mejor nos acerca a los objetivos que nos pone la empresa, porque si el objetivo lo pone la empresa, se supone que todo el esquema de trabajo tiene que estar alineado a la misión, a la visión, a los valores, a la legalidad y a lo sostenible que tiene la organización. ¿Sí? Y qué mentalidad y comportamiento es el que yo requiero para alcanzar ese objetivo. Y este es un punto importante que nosotros tenemos que tener, porque muchas veces nos pasa, y me ha pasado mucho, sobre todo en situaciones de ascenso, de gente que le da miedo no recibir ese ascenso. Al revés, le da miedo decirle al patrocinador que en realidad no quiere ese ascenso.
¿sí? Nos pasa mucho que dicen, mira, la verdad que yo no quiero trabajar comunicación. Entonces, yo necesito preguntarle bien, pero ¿cuál es el nivel de compromiso que vos tenés con la organización para conseguir ese objetivo? ¿Lo vas a buscar igual? Sí, mira, si la empresa me lo pide, lo hago, que es algo que siempre te dicen. Le digo, olvídate, ¿qué te dijo la empresa que quiere de mí? Que yo consigo, listo, yo voy y lo hago. Eso a mí es una alarma que me suena, ¿sí? Es algo que me tiene que preocupar, porque lo que me está diciendo es, no nace de mi perspectiva, no nace desde mí. Bien, entonces al no nacer desde el cliente, digo, bien, che, ¿cómo lo va a enfrentar a esto? Entonces, ¿cómo mido yo la mentalidad y el compromiso? ¿Sí? Poniéndolo en contexto, diciéndole honestamente, o sea, vos sos consciente que esto que a vos te están poniendo es o porque estás teniendo conflictos, o te están poniendo un coach ejecutivo porque te van a ascender, o porque quieren mejorar determinada área porque creen en vos. O sea, ir a ese espacio de contextualización nuevamente para que el cliente entienda que tiene que construir los objetivos desde un lugar que los tiene que tomar como propios, ¿sí? No los tiene que hacer por compromiso o por pedido de la empresa. Entonces, esta es quizá la parte más complicada que nosotros tenemos como coach, ¿no? Que es unir la necesidad de la empresa con las ganas que tiene el ejecutivo para llegar ahí, ¿sí? Porque recuerden que estás trabajando con una persona que no te vino a buscar a vos. En psicología, cuando vos llevas a un niño o un adolescente a una sesión de coaching porque los padres lo quieren llevar, las primeras sesiones para el psicólogo son un parto. Cuando digo un parto, digo son complicadas. ¿Por qué? Porque la persona no se quiere expresar, ¿sí? Porque claramente lo llevaron por algo que ni siquiera sabe si tiene, porque no entiende definitivamente qué está haciendo ahí y porque no fue de alguna manera un pedido del cliente de estar en ese lugar. Entonces, acá funciona al principio más o menos parecido. Por eso está en nuestra capacidad poder unir y vincular al objetivo de la organización con lo importante que es para el ejecutivo poder cumplirlo. ¿Bien? O sea, sería como trabajar en la mentalidad que nuestro cliente va a tener y cómo se va a comprometer para conseguir ese objetivo. ¿Bien? ¿Todo? Sí, Lu. En este caso, vale preguntarle al ejecutivo, no, al cliente sería, ¿no es cierto? Al cliente, o sea, el equipo de trabajo, el para qué están ahí, porque si él no... Claro. Bien. Fíjate cómo arranca esta placa. Ah, no lo había visto. Te miraba a vos y no había visto el para qué. Así es. Entonces, el para qué es importantísimo en todo esto y está vinculado con el punto anterior. O sea, tengo que conocer los intereses y los objetivos que tienen, ¿no? Y para qué tienen esos objetivos. O sea, si mi cliente no sabe para qué, ambos, ¿no? Cuando hablo de cliente, recuerden esto, cuando hablamos de cliente, yo puedo estar hablando del ejecutivo y del patrocinador. ¿Bien? Entonces, ¿para qué el patrocinador quiere esto? ¿Para qué el cliente quiere esto? ¿El cliente quiere el ascenso? ¿El cliente quiere resolver esto? ¿Sí? Verificar si está alineado el ejecutivo con el patrocinador. ¿Qué quiere decir esto? Es un poco lo que le explicaba recién. Nos pasa mucho, pero mucho, que vos llegás a una empresa y, sobre todo cuando es para resolver un conflicto, ¿no? Cuando es para ascenso, para aprender algo, no ocurre tanto. Que la empresa cree que el problema es el ejecutivo y cuando vas a hablar con el ejecutivo, es el ejecutivo el que cree que el problema es la empresa. ¿Bien? Entonces, yo ahí tengo una gran disidencia. Entonces, ¿qué pasa si no hay coincidencias? Y ojo, el 30% de las veces te ocurre, ¿sí? Y dentro de ese 30% de las veces es complicado pedirle a nuestro cliente que lo hagamos público. O sea, que el ejecutivo se anime a hacer público el no alineamiento o el no coincidir con la necesidad. ¿Sí? Entonces, muchas veces, por eso, por ejemplo, me puede servir, son estrategias que uno va aprendiendo con el tiempo, ¿no? De decir, bueno, mira, si yo veo que no hay coincidencias, pero el cliente, o sea, perdón, el ejecutivo no quiere hablar con el patrocinador, digo, bien, necesito una sesión de team coaching. Bien, la pido, la solicito. Porque supongamos que a mí me dice el patrocinador, mira, tiene problemas relacionales con la gente que él conduce.
Entonces yo pido una sesión de team coaching para corroborarlo yo mismo, ¿sí? Si yo veo que vincularmente está todo bien, le doy la razón al ejecutivo, ¿sí? Si yo veo que está todo mal, le digo, mira, tuvimos la reunión de team coaching y sí, efectivamente encontré bien esto, esto, esto y esto. Se lo digo, ¿eh? Se lo digo en la cara. O sea, esto tiene que ser directo. Es casi como ser un consultor, digamos. O sea, yo hay algunas cosas, no todas, algunos momentos donde puedo opinar. Bien, inclusive puedo recomendar cursos, puedo recomendar libros. Por eso le decían que hay algo que de alguna manera te lo facilita, ¿no? Porque si vos ya sabes de antemano el objetivo, vos también te podés preparar para ver de qué forma acompañas al ejecutivo en ese punto puntual. Bien, entonces, ¿qué pasa si no coincide? Podemos plantear una conversación con un representante de la organización, el cliente y el coach, para generar un acuerdo entre las tres partes. Bien, no hay coincidencia en lo que les estoy diciendo. O sea, si no hay una alineación real con lo que está ocurriendo o con lo que se necesita. No, yo la verdad que la empresa quiere que yo trabaje el liderazgo, pero me siento un gran líder y mi equipo me dice que soy un gran líder y no lo quiero cambiar. Bien, no hay coincidencia. Nos tenemos que poner de acuerdo. Yo no puedo empezar a trabajar una sesión si mi cliente no está de acuerdo con lo que estoy por trabajar, porque si no lo va a trabajar voladamente. Bien. Se les va a hacer mucho más fácil cuando vean la parte de la práctica, ¿sí? Ahora no se preocupen. Bien. Entonces, acuerdo de coaching, ¿sí? Enunciados que engloben todo lo que voy a trabajar con el cliente, ¿sí? ¿Qué es todo lo que trabajo con el cliente? Todo lo que a mí me pidió la empresa que yo trabaje con él. ¿Bien? O sea, los objetivos que me piden. Determinar la distribución de su tiempo estratégico operativo. O sea, en qué momento, cómo vamos a tomar las sesiones, cuánto de esto que hay que hacer es estratégico y cuánto operativo, porque el tiempo estratégico me lleva un tiempo, el operativo me lleva un tiempo distinto. Objetivos, nos ponemos dentro del objetivo, nos ponemos objetivos que nos permitan avanzar para llegar a la gran meta. Yo acá tengo una gran meta. La gran meta, voy a empezar a adentrarme en el ejemplo que vamos a ver. La gran meta es un ascenso, ¿sí? Entonces yo tengo que hacerlo visualizar a mi cliente que está yendo detrás de una gran meta y que para lograr esa gran meta, tenemos que conseguir pequeños objetivos que nos puso la empresa, ¿sí? Dinámica de relaciones, medir en una escala del 1 al 5, del 1 al 10, del 1 al 100, del 1 al 50, de lo que el cliente quiera o a usted se le ocurra, un estado actual y un estado deseado en aquello que le pidieron. Entonces, como yo le decía, la empresa me dijo que estás teniendo problemas de comunicación con tu equipo o con tus pares. Bien, ¿vos cómo sentís que estás hoy en tu comunicación? Y el cliente me dice, mira, del 1 al 10 siento que estoy 3. Bien, lo anotamos. Porque yo después al final le voy a preguntar qué resultados vio y que me los mida. ¿Me los va a medir subjetivamente? Sí. ¿Yo puedo hacer un feedback 360 para saber si realmente el cambio ocurrió? Sí, lo puedo hacer, obviamente. Pero yo necesito de alguna manera buscar una escala de autopercepción del cliente, del ejecutivo, para que él sepa cómo está hoy y cómo puede llegar a estar en un tiempo cuando lo miramos más adelante. ¿Bien? Entonces, acá viene lo que les anticipé recién. Feedback 360, Tailend u cualquier otra herramienta que nos permita comparar con el anterior para conocer cambios del observador y conductas. Bien, entonces acá a Tailend no le presten atención porque Tailend en realidad en este momento está en desuso por un tiempito. Tailend es una herramienta propia que tenía la escuela, que está con una pequeña falla técnica en este momento que ya lo estamos por solucionar, que es un producto que nosotros le vendíamos a las organizaciones. ¿Para qué? Para ver el tipo de alineación, de propósito, de valores, de misión, de visión y de fortalezas que el individuo tenía con la organización, ¿sí? Además, el aplicativo, la verdad que estaba muy bueno, porque son 7 licencias psicológicas. Es una encuesta donde a mí me decía cómo funciona, por ejemplo, el cerebro de ustedes dentro de las 4 fases que tiene la mente, ¿sí? O sea, el cerebro se separa en
frontales y basales, izquierdos y derechos. Bien, en uno están las emociones, en el otro están las percepciones y la intuición, en el otro está la lógica y en el otro está lo... vendría a ser algo así como lo organizativo. O sea, una cosa es lo lógico y otra cosa es más lo procedimental. Bien, entonces el aplicativo a nosotros nos decía cómo estaba tu mente, para saber qué tenías que trabajar para equilibrarla. ¿Sí? Porque hoy lo que las organizaciones te piden es un equilibrio. O sea, ya no importa solamente el IQ del individuo, sino que también importa qué tan perceptivo es, qué tan conectado está con su inteligencia emocional, y viceversa. O sea, ya no es solamente, che, la verdad que maneja bien sus emociones, pero es lógico, es procedimental, entiende la lógica de las cosas. Bien. Entonces era una herramienta que estaba muy buena, que apenas la pongamos en funcionamiento de nuevo, se las vamos a transmitir para que, si quieren, la puedan usar. ¿Sí? Indicadores, tenemos que tener indicadores dentro del acuerdo. O sea, yo cuando hago el acuerdo con mi cliente y le cuento todas las cosas que vamos a trabajar, tiene que tener indicadores de cómo lo vamos a conseguir. ¿Sí? Lo ideal es en porcentaje. Los porcentajes por lo general te lo pone la empresa. Háganle un pequeño asterisco porque después en el ejemplo lo van a entender bien. ¿Sí? Posicionar al cliente en el lugar de donde quiere estar para que pueda darse cuenta cuánto le falta para avanzar. Esto es un poco lo que les dije en la placa anterior, ¿no? O sea, cómo está hoy y hacia qué número tendríamos que estar yendo en relación a la necesidad que tenemos. Bien. Cosas que podemos hacer dentro de la sesión, que es invitar al cliente que se observe de dónde quiere estar, ¿sí? Podemos hacer cambio de observador, o sea, podemos trabajar el roleplay. El roleplay nos sirve mucho, sobre todo nos sirve mucho con los líderes para saber qué visión tienen ellos de ellos mismos, ¿sí? Generar conciencia y autoobservación, cómo estoy, qué me falta. En realidad, todo este tipo de cosas que yo le planteo acá, básicamente, ¿qué son? Son preguntas abiertas que van surgiendo dentro de la sesión con nuestro cliente, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? No es que yo voy a hacer, vamos a trabajar hoy la comunicación y tenemos que conseguir tal métrica. Listo, plan de acción. No, o sea, tiene que haber un proceso de exploración para que, más allá de las métricas que ya sabemos cuáles tienen que ser, mi cliente crezca y aprenda de eso que estamos hablando, ¿sí? O sea, es ejecutiva la sesión, es súper ejecutiva, ¿sí? Y dinámica, y lo tengo que llevar al palo, y le tengo que recordar para qué estamos acá todo el tiempo. Pero eso no significa que yo no me tome un tiempo para trabajar el observador que tiene ese ejecutivo, ¿sí? Para que él entienda qué hace acá, qué busca, cómo se mide, cómo le gustaría estar, cómo se ve hoy, cómo se ve más adelante. O sea, yo trabajo también, además de la parte ejecutiva, trabajo un poco, no quiero decir la palabra emoción, pero sí trabajo en sus percepciones y en la forma que él tiene de observar a su equipo y a la empresa. ¿Bien? Perfecto. Entonces, acá hay como otras preguntas más que se hacen, pero recuerden lo que les dije, las preguntas surgen mucho más de lo que pasa. O sea, ¿qué falta en tu relación con la organización? Una cosa que le podemos preguntar, que siempre está bueno preguntarle, es elegir un modelo a seguir que lo inspire, o sea, alguien que él haya visto en esta empresa o en otra empresa y que le sirva su mirada, porque inclusive le podemos pedir que se reúna con esa persona y que le diga cómo lo hizo, cómo lo ve a él, cómo cree que se puede avanzar. O sea, no es pedir otra opinión, sino que es poder pararse también en un modelo. Siempre está bueno cuando vamos a trabajar con un ejecutivo, preguntarle a ese ejecutivo en qué se inspiró, en un libro, en una persona. Entonces, si se inspiró en un libro, volver a leerlo y ver qué tan lejos está de esa inspiración que él tiene, ¿no? Que empiece a explorar escenarios de aplicación para comenzar a experimentar. O sea, eso, vuelvo a insistir, ¿no? Estas son como recomendaciones en las cuales la mayoría de las invitaciones van a surgir de lo que el cliente de alguna manera nos plantea, ¿sí? Y por último vamos a la instancia del aprendizaje. ¿Qué es esto? Es básicamente el método, ¿sí? Es qué recursos tengo, o sea, qué método, qué técnica, qué habilidad y qué conocimiento necesito para llevar adelante el objetivo que me planteó la empresa, ¿sí? Acá entro a la parte SMART. Entonces, sé de qué voy a hablar,
entro en toda la parte de contexto, entiendo de lo que estoy hablando, hago preguntas abiertas, exploro con mi cliente, entiendo su situación y me voy directo a la planificación y a la acción, ¿sí? Entonces, en la implementación del aprendizaje, mido recursos, que son los métodos, el recurso es qué tengo yo para poder llegar ahí. ¿Qué método tengo? ¿Qué técnica tengo? ¿Qué habilidad tengo? ¿Qué conocimientos tengo? ¿Qué indicadores auto o coevaluables tengo? Y cómo calendarizo todo eso que yo trabajé en la sesión. O sea, ese objetivo que yo me puse, cómo lo pongo en un calendario para cumplirlo en el tiempo que la empresa me lo plantee. ¿Bien? Una cosa importante para que entendamos qué ocurre de sesión a sesión, más allá que ahora se lo voy a mostrar de nuevo. Yo entre una sesión y la otra en el medio, le puedo escribir al ejecutivo para ver cómo va, ¿sí? Y si hay algo que redefinir, le puedo regalar una sesión de 15 a 20 minutos por Zoom para redefinir el objetivo, ¿sí? Si no hay nada que redefinir, cuando me vuelvo a reunir con el ejecutivo, que suele ser 1 hora aproximadamente, esperen que dejo de compartir ya, que suele ser aproximadamente 1 hora la sesión, los primeros 15 minutos se lo dedico a la sesión anterior, ¿sí? Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque esto, ¿qué me va a permitir a mí? Entender y que también mi cliente, o sea, el ejecutivo entienda si la forma en la cual nosotros nos pusimos los objetivos fueron las correctas. Entonces, esos 15 minutos a mí me van a servir, 1, para saber que lo viene haciendo bien, 2, para terminar de redefinir algo, y 3, para saber si el método está funcionando. Entonces, si yo veo que el método no le funcionó, cuando empiezo a hablar el nuevo tema, sé que tengo que abordarlo desde otro espacio. ¿Bien? Lo tengo que tratar de entender desde un lugar completamente distinto. ¿Bien? ¿Dudas, consultas, comentarios? Yo creo que dudas deben tener seguramente un montón. Sí, obviamente los invito a que cuando vean ahora la práctica se les va a hacer facilísimo, porque literalmente es como un orden. Yo ahí les di recomendaciones, pero mucho más allá de las recomendaciones que nosotros tenemos, ¿qué es lo importante de todo esto? Que la mayoría de las cosas salen de lo que mi cliente me dice adentro de la sesión. ¿Sí? Bien. ¿Consultas? ¿Pasamos a la práctica? Bueno, en el chat para ver qué hay. Hoy no tengo activado para leer el chat. A ver. Ah, no, fue un mensaje viejo que me confundí, pensé que la Fabi estaba enferma. Estoy desde la cama, le entendí, sin computadora. Eso leí yo. Y el mensaje dijo, estoy desde la compu sin cámara. Me atacó la dislexia así a morir. Muy bien. Entonces, ¿qué les voy a mostrar ahora? Solamente lo único que voy a hacer es, no voy a dar el nombre de la empresa y cambié el nombre del ejecutivo con el cual trabajé. ¿Sí? Bien, y lo único que modifiqué es que en realidad me pusieron 12 objetivos a trabajar y yo les voy a mostrar solamente 3, para que lo podamos hacer un poquito más ágil, porque si no es un aburrimiento total. Pero esto que van a ver ustedes acá ocurrió en una empresa muy grande de la Argentina con un ejecutivo de alto rango. Bien, y es 100% real. Muy bien. Ah, esperen porque en realidad primero me tengo que ir. No. Ahora sí. Ahora sí, chicos, cuando tengan duditas, me paran, ¿bien? Perfecto. Entonces, caso práctico de coaching ejecutivo. Muy bien. Esta parte ya técnicamente la vimos, ¿sí? Es simplemente un recordatorio del paso a paso. Entrevista con el patrocinador, elaboración de propuesta y presentación, entrevista con el ejecutivo, inicio de sesiones y acuerdos con el ejecutivo, acciones e indicadores de éxito, reunión con las partes en caso que sea necesario, un análisis de aprendizaje y resultado y el seguimiento y evaluación más lectura de resultados. Yo la lectura de resultados se la hago a la organización. Bien.
puede estar o no presente el ejecutivo, pero eso lo vemos ahora al final. Entonces, entrevista con el patrocinador. Acá que hago todas esas preguntas que yo le mostré al inicio, ¿sí? Igual después les voy a mandar el PPT para que lo puedan ver, ¿bien? Historia de la empresa. Es una empresa cementera de origen argentino con una trayectoria de 40 años, con operaciones en más de 5 países de Latinoamérica. Actualmente sigue perteneciendo a sus socios fundadores. Para mí eso es una información fundamental, ¿sí? Porque además eran bien italianos. Una cosa son organizaciones de afuera que tienen delegado el funcionamiento y otra cosa es cuando los dueños supervisan todo, ¿sí? ¿Por qué pongo esa parte? Porque esto para mí como coach es contexto, ¿sí? Esto es entender el contexto de la organización y de dónde viene, ¿sí? Hablé con ellos de la misión, la visión, los valores y el propósito que tienen. Le pregunté para qué quieren hacer coaching ejecutivo y el resultado es ascender de jefe de planta a gerente general del país a una persona. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo acá me encuentro con un individuo que hoy es jefe de planta de una planta, ¿sí? De una. Esa empresa tiene 5 plantas adentro de la Argentina más las plantas que tiene afuera. O sea, él no es que va a entrar como gerente general de su planta en la que hoy trabaja. Va a ser el gerente general de toda la planta. Entonces, yo me estoy encontrando con un ejecutivo que obviamente a favor que tengo se le triplicaba el sueldo. O sea, pasaba de ganar $1.500 por mes a ganar casi $4.500 por mes. Entonces, obviamente que el ejecutivo dijo, ¿qué querés de mí, Rodo? Hacé lo que quieras conmigo, pero sácame bueno, ¿sí? Entonces, yo acá me estoy dando cuenta que la persona no solamente que no va a ir eso, sino que además va a tener como un salto cuantitativo dentro de lo que es la organización. ¿Bien? Entonces, ¿por qué eligieron a Luis para esto? Dice, porque ya tiene una trayectoria de 15 años en la organización. Y yo dije, che, empresa conducida por sus dueños, la lealtad para ellos es importante, ¿no? Entonces digo, bueno, Luis debe ser un tipo leal, debe ser un tipo que tiene puesta la camiseta de la empresa, para ellos es importante hacerlo así. Bueno, y acá efectivamente me dice, mira, si hace 15 años que trabaja en la organización y es recomendado por el gerente general saliente, con lo cual acá ya tenemos un punto súper importante, que es quien deja el rol, lo pide a él. ¿Sí? Con lo cual tenemos una conexión que él tiene de 15 años con la organización y la persona más importante en el país lo elige a él, lo promueve a él para llegar a ese punto. ¿Sí? Entonces, yo ahí que tengo contexto, entiendo para qué lo quieren a Luis, qué hace la empresa, cómo se mueve la empresa, ¿bien? Y le pregunto cuáles son los objetivos y los plazos que yo tengo con Luis. Entonces ellos me ponen, como les conté recién, 12 objetivos, pero nosotros acá vamos a hablar de solamente 3. El primer objetivo es tener una comunicación plural, fluida, dentro de la fábrica y con gerentes de otras sucursales y países, de los otros países. ¿Por qué? Porque ahora el ingeniero estaba acostumbrado a hablar con las personas que estaban por debajo de él, que eran todas de carácter operativo, ¿sí? Y de golpe, y además de carácter operativo, eran argentinos, y de golpe se encuentra con que tienen que empezar a hablar con pares de otros países, con personas igual que él, y que a su vez son de otros países. Entonces la empresa quiere que él trabaje un poco más su forma de comunicarse pluralmente, de tener una comunicación, por decirlo de alguna manera, como lo vimos en la clase de Erin Meyer, más intercultural. ¿Bien? El segundo objetivo que me pone la empresa es la visión estratégica del gerente. Actualmente, como jefe de planta, su tiempo es de 70% operativo y 30% estratégico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que está 30% del tiempo pensando en lo que tiene que hacer y un 70% haciéndolo. ¿Bien? ¿Qué me pide la empresa? Que se inviertan los valores. Que el 70% del tiempo de Luis sea
estratégico y que solamente le dedique un 30% del tiempo a lo operativo. ¿Bien? ¿Me van siguiendo? ¿Se dan cuenta cómo me ponen el objetivo y la métrica? En el caso de arriba me ponen el objetivo y el para qué, o sea, comunicación plural, ¿para qué? Y porque ahora va a empezar a hablar con otro rango de personas y de otros países. Bien. Y por último, alinear los valores con la organización, y en una medición interna que ellos hicieron, Luis está alineado en un 33% y mediante una herramienta de alineación de valores solicitaron que llegue por lo menos al 66%. Bien, entonces yo tengo claro los 3 objetivos que tengo que trabajar con Luis. Bien, entonces, ¿qué recomiendo yo en mi propuesta? Sesiones recomendadas de 13 a 20, yo acá le pongo de 13 a 20 porque fueron 13 los objetivos, ¿no? O sea, puse lo real, digamos. El primer mes hacer sesiones semanales, el segundo mes sesiones quincenales, el tercero y el cuarto mes hacer sesiones mensuales. El tiempo aproximado yo planteo de 1 hora y en horario, recomendamos hacerlo en horario fuera de trabajo. ¿Sí? Como recomendación. ¿Para qué? Para que el ejecutivo no esté pensando en lo que está haciendo, qué está haciendo, qué no está haciendo. Le presento el anexo de confidencialidad para que ellos sepan, o sea, miren, yo voy a trabajar de esta manera, los objetivos y las métricas las pones vos, pero lo que ocurre en la sesión yo no lo digo. Si vos necesitas saber algo, hay que pedirle permiso al cliente. Y por último, mis condiciones económicas. Bien, eso es lo que tiene que estar en la propuesta. Entonces, una vez que la propuesta fue aceptada, me voy a la entrevista con el ejecutivo. Sí. Te hago una consulta sobre la plantilla anterior. ¿La métrica ya te la trae el cliente? O sea, esto del La métrica 66. me la trae el patrocinador. Claro. Bien. Ya tiene que tener Igual, claro Pau, como el no objetivo y siempre. la forma de... Ah, No claro, porque siempre. digo, tan claro la tiene. O sea, No siempre te pasa. Yo acá estoy poniendo el caso extremo, pero no siempre te pasa. Inclusive me ha pasado que me han dicho, mira, creemos que está en conflicto, habla y trabaja con él, ¿no? claro, Entonces, yo lo puedo hacer, sí, pero le tengo que aclarar que no es coaching ejecutivo. O claro. sea, que los objetivos que se pongan ahí, la empresa no los va a saber. Si Perfecto. la empresa no tiene claro qué objetivo le quiere dar, digamos, ¿no? Claro, sí, porque me sonaba raro que viniera la empresa ya con tanta claridad del objetivo, Claro. medimos de esta forma. Sí. Muchas veces ocurre. Lo otro que sí podemos hacer es avisarle esto a la empresa y que la empresa después se tome su tiempo, ¿no? Y te Bien. diga, che, mira, me encanta la metodología, la acepto y te manda después los objetivos. Ah, bien, eso está bueno. Claro, o sea, puede no saberlo en la primera sesión porque muchas veces la gente no sabe qué es el coaching ejecutivo. Vos por lo general de antemano tenés una mini reunión o una videollamada o una llamada telefónica donde le explicás qué vas a ver y ahí medio que le pedís que se prepare para eso, ¿no? Pero si no se preparó, le podés decir, mira, perfecto, esto va a funcionar así. Necesito que en la próxima semana, con la aprobación del presupuesto, me digas qué querés que trabaje. ¿Sí? Bárbaro, ahora sí, gracias. Bien, entonces, ya en la sesión con el ejecutivo, ¿qué es lo primero que le hago? Le explico qué es el coaching ejecutivo. Se le puede como el coaching profesional, como el team coach. Simplemente explico qué es, ¿sí? Le pregunto al ejecutivo por su historia personal, o sea, ahí todavía no me metí en la empresa, le pregunto todo de su parte personal, simplemente para adentrarme en contexto. Acá estamos en contexto, recuerdo. Entonces, luego hablo ya de la historia laboral. Luis me cuenta que trabaja hace 15 años en la empresa y que ya obtuvo 2 ascensos. Su función actual es jefe de planta con 20 colaboradores a cargo, ¿sí? Entonces, una vez que yo sé que él ya sabe qué es el coaching ejecutivo, que ya sabemos un poco de su historia personal, que ya sabemos de su historia laboral, le explicamos qué busca la organización, qué objetivo tiene la organización con él y qué plazos tenemos para trabajar en las sesiones. Bien, si hay concordancia entre lo que uno piensa y el otro piensa, simplemente avanzo. Si no la hay, pido una reunión con las partes para ponernos de acuerdo y decir, che, mira, el ejecutivo cree que no necesita esto y que la empresa decida qué va a hacer. ¿Bien?
Entonces, dentro de lo que es esa primera sesión, yo le hablo de los 3 acuerdos que acabamos de ver recién, ¿sí? Comunicación plural, cambio de visión estratégica y alineación de valores y organización. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a la primera sesión. O sea, pasaron 2 o 3 días, yo me reúno y hago la sesión con mi cliente. ¿De qué trabajo en la sesión con mi cliente? Retomo el motivo por el cual estamos acá, ¿sí? Y hablo con mi cliente para que empecemos a hablar de qué acciones nosotros podemos tomar para tener una comunicación más plural, ¿sí? Entonces, lo que él me propone es reuniones de conocimiento e intercambio. Dice, yo lo primero que quiero hacer es tener reuniones de conocimiento e intercambios. La cantidad será evaluado según los índices de percepción del gerente. ¿A qué voy? Bueno, él pide una reunión con cada gerente de cada país y de cada planta, como gerente general, ¿no? Y si ve que está bien o está mal o con otras áreas, como él terminó poniendo acá, perfecto. Él decide cómo está y decide cuántas sesiones necesita. Entonces, yo le pido que me ponga un indicador de cómo se siente hoy con cada área del 1 al 10. Él me dice, con recursos humanos estoy en un 3, se pelea mucho con recursos humanos, Luis. Y él quiere llegar a un 7, porque me dijo, yo la verdad que con el 7 estoy bien, porque con hablar lo justo y necesario con ellos yo no necesito tener mucho más conversaciones. Para eso el gerente propone 3 reuniones con el equipo de recursos humanos. Con el equipo de compras, él dice que actualmente está en un 7, con lo cual lo que quiere es mantener el mismo valor. Por eso lo único que hace es proponer una reunión para saber qué expectativas tiene el área de compra con él como gerente general, ¿no? Es casi que, che, mira, este va a ser mi nuevo rol, ¿qué querés de mí? ¿Qué buscas de mí? ¿Qué esperas? Y él decir qué espera de los demás. Bien, y con los gerentes de las otras sucursales, como es un vínculo nuevo, porque nunca lo tuvo, propone una reunión virtual con cada sucursal para ver cómo se siente. Si de ahí se desprenden la necesidad de nuevas reuniones, él las tendrá. Entonces, el que me dice acá, mira, yo me propongo hacer reuniones para ver realmente cómo estoy con mi pluralidad, porque no sé medirla, me dice, no sé cómo medirla. O sea, simplemente sé cómo me llevo con ellos. Entonces, como de él nace eso, nosotros le vamos a dar tiempo. Sí, perfecto, vos querés hacer eso, hácelo. ¿En cuánto tiempo lo haces? ¿Con quién vas a hablar primero? ¿Con quién vas a hablar después? ¿No? Todo a calendario. Toda acción de coaching ejecutivo va a calendario. ¿Bien? Perfecto. Entonces, de esta manera, de estas reuniones se busca clarificar expectativas, necesidades, qué se espera de él, qué está dispuesto a aportar qué están dispuestos a aportar las demás áreas en relación a su función. Este vendría a ser algo así como el propósito de las reuniones. Él tiene que tener en claro a qué va la reunión. ¿Sí? Va a medir expectativas, necesidades de las áreas, qué se espera de él, qué están dispuestos ellos a aportar a la relación en relación a la función nueva que Luis tiene. ¿Bien? Perfecto. Entonces, luego a la semana me reúno nuevamente con Luis. En la semana, en los 7 días en el medio, yo le puedo ir preguntando vía WhatsApp cómo viene con las cosas. ¿Sí? Y dependiendo de lo que él conteste, vemos qué hacemos. Si tenemos una reunioncita por Zoom o lo dejamos ahí. Entonces, en la otra sesión, que dura 1 hora, los primeros 15 minutos son de seguimiento de la sesión anterior. Entonces, fue todo según lo planeado, lo pudo hacer como él quería, salvo en la parte blanda de recursos humanos, porque en esta empresa recursos humanos tenía 2 partes, la dura y la blanda. Claramente él como ingeniero conecta más con lo duro. Entonces dijo, yo con la parte blanda, con recursos humanos, no me fue bien en las reuniones, o sea, no pude llegar a nada positivo. Entonces, ¿qué hace? Se genera una nueva estrategia. Él generó una nueva estrategia que fue tener reuniones fuera del lugar de trabajo, hablar más de expectativas, tener una reunión con ellos y hablar más de él, de lo que él espera, para ver si puede conectar con recursos humanos de otra forma. Bien, una vez que yo rediseñé la estrategia para lo que no funcionó, me voy al segundo punto, que es objetivos estratégicos operativos. Bien, entonces ahí, recuerden que como ellos ya saben lo que se va a ver en cada tema, a medida que van pasando las sesiones llegan más preparados, con más información. Siempre la más complicada es la primera, digamos. Entonces,
él me propone hacer un curso virtual de delegación, luego determinar 3 personas para delegar funciones menores y así ir modificando el requisito. Entonces, ¿qué es lo que él plantea? Para que lo entendamos bien, ¿sí? Antes de ir al último punto. Un curso virtual de delegación que él ya vio, sabe lo que sale, decidió pagárselo él, puede pedir plata a la empresa, se lo puede pedir, ¿no? Entonces nosotros armamos un plan estratégico para que él se siente con la organización y diga, che, necesito este curso, ¿sí? Dentro de lo que es aprender a delegar, ¿no? Porque yo para ser estratégico y no operativo necesito aprender a delegar. O sea, si yo no delego, soy muy operativo. Mientras más delego, más estratégico me pongo. Entonces, él dice que tiene que elegir 3 personas de su equipo actual, de esas 20 personas, que empiecen a hacer cosas que él hace actualmente, ¿no? Porque además se dio cuenta que le va a servir para saber elegir a quién va a venir en lugar de él. Porque él no solamente está preocupado por el cargo que va a ocupar, también está preocupado porque tiene que dejar un jefe de planta que lo reemplace a él. Entonces él vio como una doble lógica acá en, mira, puedo ir midiendo quién va a venir en mi lugar y a su vez yo voy viendo cómo me siento con esto de delegar. Y poder estar teniendo una mirada más de observador y estratégico de lo que está pasando, ¿sí? Y por último, hacer un curso de gestión estratégica que es un poquito más largo, entonces y más caro. Este sí, él dice que le va a pedir presupuesto a la empresa. Entonces, se plantea estos 3 puntos. ¿Bien? Perfecto. Y por último, vamos, le cuento que los puntos anteriores los consiguió a todos, ¿sí? Y por último, vamos al seguimiento de la sesión anterior, como dijimos, y vamos a lo que es alineación de valores. Entonces, acá en la alineación de valores, lo que se propuso es una herramienta de alineación de valores, ¿sí? Donde estaban los de identidad, lo de relación, lo estratégico, contexto de aplicación para cada valor y qué acciones él podía hacer para que lo acercara a los valores que tiene la organización. O sea, la acción en sí es el compromiso que él dijo que iba a tomar para acercarse a los valores que tiene la empresa. Entonces, yo le llevé los valores de la empresa y trabajamos dónde los va a aplicar y qué acciones va a tomar para acercarse a esos valores. ¿Bien? Perfecto. Entonces, una vez que yo hice, en este caso, las 3 sesiones, ya las cumplimos, ya está todo bien, hablo con mi cliente de su aprendizaje, ¿sí? ¿Qué me dijo él que aprendió de estas sesiones? Que tiene mucha capacidad de adaptación, la importancia de trabajar en equipo y ver cómo funcionan otras sucursales, y siente que le suma a su vida, en su vida personal, tener una mirada más global de las cosas. Entonces, en este aprendizaje, yo me doy cuenta que para el rol que él va a tomar es súper superador. Y le puedo ofrecer una sesión para hablar de esto, del impacto que puede tener en su día a día ser una persona con capacidad de adaptación, el impacto que tiene trabajar en equipo, cómo lo vincule él al resto de las cosas de su vida, ¿sí? Entonces yo ya tengo objetivos cumplidos, aprendizaje de nuestro ejecutivo y por último voy al resumen, a los resultados que lo tengo con la empresa y que si el cliente, en este caso el ejecutivo, quiere estar, también puede estar, ¿sí? Hago lectura de resultados obtenidos con los nuevos indicadores y en qué nos basamos para decir que la persona está mejor en su función, cuáles son las oportunidades de mejoras planteadas por el ejecutivo. Yo le puedo decir al ejecutivo, che, contame qué crees que le vendría bien a la empresa para que la empresa crezca, y yo se lo puedo plantear a la organización. Y por último, me meto, ¿sí? Me meto como coach y doy recomendaciones generales de qué vi en todo el proceso, ¿no? En la parte de comunicación, cómo se dan feedback, qué tal alineados estaban, qué tal, ¿no? Es decir, che, ¿cómo puede ser que un jefe de planta no esté alineado desde antes? ¿Qué tareas hacen ustedes para que eso ocurra? ¿Sí? Si es importante la alineación de valores más allá de Luis, ¿qué herramientas o qué estrategias pueden tener ustedes para que todo el equipo esté alineado? O sea, yo ahí me meto en la parte de las recomendaciones. ¿Bien? Perfecto. Ahora sí, prendan las camaritas. Muy bien. ¿Dudas?
¿Hay algo que no les queda claro del proceso o les quedó todo claro? Los escucho. Están aturdiendo de uno. Y bueno, después Todo seguimos si hay, Pregunta, con Pau Díaz. pregunta todo. todo si hay un tema del cual yo no tengo expertise, por ejemplo, comunicación efectiva, pero veo que el ejecutivo necesita, puedo invitar a otra persona para que hable del tema y arme un plan de Pero acción no en con la él. sesión. ¿Ya? ¿En qué momento debería hacerlo? Le recomendás, le decís, así como él, viste que él en la parte de estrategia propuso cursos, bueno, le podés proponer eso. Le podés decir, mira, tengo un coach amigo que es especialista en comunicación, ¿sí? O Propones tengo en un la coach, propuesta. claro, tengo un coach de Coach Hart que es especialista en alineación de valores. Entonces, lo puedo trabajar y puedo darle parte de mi plata a mis colegas, sí, o puedo directamente ir y recomendarle yo a la empresa. Decir, mira, creo que necesitamos esta herramienta. Yo tengo un colega mío que se dedica exclusivamente a valores. ¿Qué te parece si le pedimos que trabaje con Luis en eso? ¿No? Eso después ya queda en el marco de eh, de lo que vos quieras ofrecer. ¿Sí? Yo cuando trabajo interdisciplinariamente le suelo pagar yo a quien va, ¿no? Yo digo, mira, Ivonne es especialista en comunicación, te llamo, te digo, che, necesito que labures esto con él. Y a la sesión te la pago yo. ¿Sí? Gracias. De nada. Igual eso no es ley, no vamos a poder ir a pedirle la plata a la empresa. Igual se cobra muy bien el coaching ejecutivo. Se cobra el doble que los otros coaches. Ah, le hicieron Solo todo, una toda la pregunta. ceja. Sígame. Eh, ¿Qué pasa si el líder de la empresa es el que quiere este coach ejecutivo? O sea, al final es él él va a ser el mismo cliente y va a ser el ejecutivo. En Eh, realidad, cuando vos se lo o haces al dueño de la empresa, es coaching profesional. sea, yo me refiero a que, o sea, tú hablabas de la diferencia que el coach ejecutivo tiene que ser más organizacional y no tema personal. Y si el dueño de la empresa lo que quiere aprender justamente es para aplicar en la organización. No, no, es que, a ver, puede hacerlo, sin duda. ¿Sí? A ver, ¿puede tener el nombre de coaching ejecutivo? Sí, puede tener el nombre de coaching ejecutivo, pero en realidad él se va a estar poniendo sus propias métricas. O sea, no hay alguien que le esté pidiendo. Ya, Entonces, no deja de ser coaching profesional. ¿A qué me refiero con esto? Que si el dueño de la empresa viene en una sesión y dice, mira, hoy prefiero hablar de esto, no lo vas a poder parar. Porque es él el que está ya. pagando, ¿no? O sea, la diferencia cuál es, que no tiene un patrocinador. Entonces, al no tener un patrocinador, él va a hablar de lo que quiere. Si te dice, no, mire, yo hoy quiero hablar de mi relación con mi perro, porque soy la única persona que cuando llego a la casa no le ladra de alegría, y se lo tengo que tomar, ¿no? Ya. Entonces, se pueden trabajar temas ejecutivos como coaching profesional, sin duda. Pero sería coaching profesional en Pero todo es caso. coaching profesional, claro, exactamente. Correcto. Una pregunta más, Sí. disculpa. ¿Cuál llega a ser la diferencia propiamente entre el coaching profesional y el coaching ejecutivo? Aparte de lo que tú ya dijiste. Más bien la pregunta es, ¿cómo se desarrolla el proceso del coaching profesional en comparación del coaching ejecutivo? Dentro de la sesión me decís o el proceso general. Dentro de la sesión. Dentro de la sesión es, a ver, tenés que ser, como lo dice la palabra, tenés que ser más ejecutivo, ¿sí? Que en una sesión de coaching profesional. ¿Qué quiere decir? Lo tengo que traer todo el tiempo a mi cliente a la métrica. O sea, yo tengo una parte, vieron que les dije, tengo un momento de exploración, porque creo que la exploración le puede servir a mi cliente, pero la exploración tiene que ser siempre detrás, siempre tienen que buscar el tema que nos dijeron, ¿sí? Yo no me puedo ir por las ramas. Bien, entonces es mucho más práctico, es mucho más ejecutivo, inclusive es mucho más rápido. Yo he tenido sesiones de coaching ejecutivo de 20 minutos. Y si alguien dice F, me lo mide como bien. O sea, no me dicen, che, Rodo, te faltó exploración. No. O sea, esa es la máxima diferencia
a ver si te entendí tu pregunta, en el ser coach, ¿no? O sea, en mi forma de ser coach, yo en el profesional le doy más tiempo a la sesión, le doy más tiempo al cliente, lo escucho más. Acá exploro, lo escucho, pero no tanto, digamos, ¿no? Lo llevo permanentemente hacia el otro lugar, que es al de las acciones en sí mismo. Esa es como la gran diferencia. ¿Bien? Ya. Pau, Último, perdón. creo que había... Sí, Ul- querido. Último, perdón. En el Sí. coaching ejecutivo yo puedo hacer sugerencias. Sí, Sí. sí, Ah, ya. podés hacer Ok. sugerencias. Inclusive me pasa mucho que dentro de lo que es el proceso de coaching me doy cuenta que para que él sea un buen líder le falta algo más, ¿no? Entonces yo tengo que ir y decirle a la empresa, mira, dentro de mi expertise, he trabajado con tantas empresas, reconozco esto, creo que si él aprende esto también le va a servir. Si la empresa me lo aprueba, lo sumo a la sesión, pero lo tiene que aprobar siempre la empresa. Gracias. Pau, creo que estaba primero. Sí, una consulta. Y en caso de, bueno, si bien el ejemplo nos dio de una persona que iba a ascender y necesitaba trabajar ciertas competencias con base a las brechas del cargo deseado, si desde nosotros, desde recursos humanos, sugerimos que se hagan las sesiones, pero no son aprobadas por gerencia y la persona está interesada, nosotros le podemos hablar directamente con la persona para que ella pueda llegar a una negociación con gerencia para que le puedan pagar. O sea, no el 100%, sino un 50-50, ¿no? Porque la Lo que mayoría de las pasa que, a ver, empresas, sí, o sea, como no podés pagan, hacerlo, podés digamos. hacerlo. Lo que pasa es que sería como raro. Ajá. Sería como raro, porque en realidad se supone que es para que la empresa esté mejor, ¿no? Ujú, Porque insisto, la empresa puede decirte, che, creo que necesitas un coach. ¿Viste? O viste cuando te ujú, mandan al psicólogo, pero eso no significa ujú, que te lo vaya a pagar. Entonces muchas veces pasa que te dicen, che, creo que estás necesitando un coach. Entonces vos venís y me buscas. No es coaching ejecutivo, es coaching ujú, mano a mano. ¿Me ¿Entendés? Para que sea coaching ejecutivo te lo tiene que pagar otro. Alguien que está por ujú. encima de vos, o sea, te lo tiene que pagar la organización. Si no es coaching mano a No, mano. claro, pero me refiero, o sea, la mayoría de las empresas hasta para pagar un curso, a mí me ha tocado en donde te dicen, bueno, hagamos un contrato, ¿no? Te Sí, queda 2 años luego de que acabes tu sí, sí. maestría, tu Sobre diplomado, todo si nace de pero recursos ¿cómo humanos. hacemos? Claro. Ajá, ¿cómo hacemos, digamos? O sea, me voy a ese tema, o sea, ¿se puede aplicar, no se puede aplicar como para que uno llegue a un tipo de negociación con gerencia, como para que le den un apoyo, aunque sea de un 40 o un 30%, y si la otra persona pueda seguir, digamos, o hacerle, no A ver si sé, te entiendo lo que me estás queriendo decir. Recursos humanos ajá, propone coaching ejecutivo para un integrante de la organización, pero la ajá, organización no está dispuesta a pagar todo. ujú, Entonces, recursos humanos consigue que por iniciativa propia del de la ejecutivo persona, ajá, paga la mitad y que la empresa paga la otra mitad, ningún ajá, problema. no hay ninguno, pero No sí hay se puede ningún llegar a un problema. acuerdo. Pero tanto Ujú, gerencia o recursos humanos me tienen que dar los objetivos. No los puede decidir el ujú. ejecutivo, porque si lo decide el ejecutivo, no es ejecutivo, es profesional. Ah, ya, gracias. ¿Entendés? Bien. Vamos por orden. Alex, después Viola y después Moisés. No sé quién levantó primero, pero así los tengo en pantalla. Así como sabe, en pantalla va el orden. Rodo, una consulta. Hay una línea muy delgada, entonces si aquí sí se puede hacer recomendaciones de acuerdo a lo que dijo la pregunta Ahmed. O sea, entre coach y profesional, me queda claro que no hay, la línea está bien definida. Pero entre coaching ejecutivo y mentoría, ya se abre Por una eso, línea por muy, eso muy dije, delgada, sos ¿no? casi un consultor. A Claro, ver, vos la misma lógica la tenés que seguir manejando. Cuál es la lógica? Es, che, ¿cómo busco la métrica? Tiene que nacer del ejecutivo. ¿Sí? La diferencia es que en el acompañamiento podés tener un poco más de injerencia. ¿Sí? Lo que no puede pasar es que vos llegues a la sesión y decirle, mira, tenés que hacer esto, lo tenés que hacer así, lo vas a conseguir así, vas a ir a tal profe de comunicación, va. No. O sea, es el opinar y el meterme o el recomendar, tiene que ser una estrategia más que vos tengas para cuando mi cliente está, para cuando el ejecutivo está trabado, digamos. Pero siempre la búsqueda tiene que ser que nazca de él. claro. Ok, perfecto, gracias. Viole.
Rodo, gracias. No me ha quedado muy claro, siguiendo la pregunta de Ahmed, no me ha terminado de quedar claro cómo sería la estructura de la sesión. Por ejemplo, en el caso que tú nos comentabas de la práctica, ya el patrocinador te ha dado un objetivo sobre el que tienes que trabajar. Entonces ya Sí, llegas a la sesión sabiendo que esta persona tiene que trabajar en la comunicación, por ejemplo. sí. Pero ya después empiezas el desarrollo con preguntas, porque ya el Claro. objetivo que ¿Cómo te ves tienes. vos con la comunicación? ¿Qué pensás de este objetivo? Esa es la primera parte que yo les dije que tiene que ser de exploración. ¿Sí? Ujú, ¿Cómo crees que está? ¿Se acuerdan que les puse métricas? ¿No? sí, Bien, ¿con qué áreas te vas a empezar a comunicar? Contame. Y mira, tengo que trabajar con recursos humanos, tengo que ver más a compra, voy a tener que ver a otros gerentes. Bien, ¿cómo estás con cada uno de ellos? Y mira, con recursos humanos tengo este problema, con compra este bien. ¿Por qué tenés esos problemas con recursos humanos? Y porque siempre vamos de, o sea, trabajo un poco, exploro en el caso puntual de ese objetivo, que es más relacional, trabajo un poco lo relacional, ¿no? Y ahí le pregunto, bien, ¿y cómo crees que lo podemos solucionar? Bueno, yo lo que creo que lo ideal sería ponerme reuniones para escucharlos, porque por lo general no los escucho, por lo general creo que ya sé lo que ellos quieren y en realidad a lo mejor ellos tienen otro tipo de expectativa. O sea, todo eso va saliendo de la reunión. Todas las cosas las acciones que yo les mostré, las propuso el cliente, ¿no? O sea, las propuso el ejecutivo. Bien, el objetivo lo planteó la empresa, la métrica la planteó la empresa, todo lo que está en el medio lo plantea el ejecutivo. y en este caso tú puedes guiarlo un poco más, en caso que la persona te diga, no sé por dónde comenzar, por ejemplo. O sea, sé Sí, que todo claro, lo puedes este guiar. gap en la ¿Qué? comunicación. Que tiene que, mira, la verdad que no sé cómo arrancar en la comunicación. Primero seguir Sí, explorando, buscar cómo te comunicas habitualmente, qué crees que haces bien, qué no te gusta de la comunicación de los demás, qué te gustaría que cambiara en la empresa, qué expectativa tenés en relación a ese cambio. O sea, si ya buscaste y el cliente está trabado y no sabe por dónde arrancar, lo podés empezar a acompañar. Es decir, che, mira, ¿tenés reuniones con ellos? O sea, sigamos en el mismo ejemplo. Y no, la verdad que no tengo reunión. ¿Y crees que las reuniones te sumarían? Sí. ¿Y para qué te sumarían las reuniones? Y las reuniones me sumarían para ver qué piensan ellos de mí. O sea que es importante saber qué piensan ellos de vos. Sí, listo, tomemos nota. Reunión para que cada uno sienta, ¿no? O sea, sí lo podés ir acompañando, pero la acción en sí se la tiene que poner él, ¿no? Pero claro que lo podés acompañar y le podés sugerir cosas para que haga, sobre todo si está trabado. Pero insisto, la búsqueda primera es que lo haga todo él. Solo intervengo cuando está trabado. perfecto, ahora sí me Él me queda claro. dice, che, Rodo, Gracias. me gustaría hacer un cursito de delegación. Y yo conozco una escuela que lo hace. Le puedo decir, mira, yo tengo una escuela que hace muy buenos cursos de delegación. ¿Sí? Muchas gracias, Rodo, me queda claro. Ah, Gracias. bien. Amén, ¿a vos también? Sí, 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 sí. fantástico. Viole ha sido más concreta en la pregunta. Bien. Gracias. Moisés, Gracias. Me siento un poco... el hombre que es solo un rostro. Sí, me tuve que venir al cuarto porque no me dejaron sin chance ahorita en el estudio. Mira, me siento un poco intimidado con el verme como coach ejecutivo. Y te comento por qué. Eh, yo me siento limitado porque, digamos, si me pongo en tus zapatos, ir a sentarme con una persona que lo van a ascender a gerente general, ahora entiendo que las herramientas van a salir de él, las propuestas van a salir de él y que nuestra intervención o nuestra sugerencia o las herramientas que nosotros vamos a proponer es en caso de que él se llegue a trabar, ¿verdad? Claro, y que las tengamos. Y que las tengamos, ajá, y Claro. ese es el punto. No es tu obligación tenerlas. Ok, ok, No es tu obligación para nada, ya, ¿no? ya. Sí, porque ahí sí me vi limitado porque me pongo a Claro, pensar, bueno, ¿y qué le puedo ofrecer yo? Que él ya no haya con 15 años de experiencia, con el puesto que ha tenido, con la recomendación que trae, ¿qué le podría recomendar yo?
y por ahí me sentí limitado con a qué tipo de personas o a qué clientes podría atender yo en calidad de Moisés Solano, ¿verdad? Y me pone a pensar también, entonces, bueno, a qué mercado, si me decidiera dedicar a coaching ejecutivo, establecer una escalera de hasta qué tipo de cliente podría o qué tipo de perfil podría atender, Ujú. pero Sí. no sé si Yo mi creo, yo perspectiva es... soy totalmente honesto, creo que podés con cualquier cliente. Ok, ¿Sí? Te lo aseguro. Porque aparte de esto, como todo, es una cuestión de expertise. O sea, son seguridades que vos vas ganando con el tiempo. Cuando vos, es lo mismo que te pasa con coaching profesional, en las primeras sesiones decís, ¿qué hago acá? O sea, sí, esto no es mío, no es para mí. ¿Qué hago solucionándole el problema a alguien? Entonces, pero a medida que vas pasando la práctica, obviamente te vas sintiendo mucho más seguro, ¿no? sí, sí, sí. Eh, y, y- y, inclusive vas a trabajar con un target de personas que por lo general intelectualmente son más prácticas, ¿sí? Con lo cual van detrás de la solución. Es muy raro que te trabe un ejecutivo. Si te trabe Ujú, porque te lo hace a propósito. Y si te ya. lo hace a propósito porque no está tan de acuerdo con lo que le están pidiendo, ¿viste? Te dice, che, hablemos de fútbol y pone que tuve, que hice todo. Hablemos de otra cosa. Eh, pero por lo general afrontan esto como un desafío, ¿no? Insisto, si no tenés la herramienta para dar, decirle, bueno, a ver, ¿qué crees que podrías estudiar para aprender? Ya, Comunicación, y ahí es donde viene la parte que yo digo que es ejecutiva, porque a ver, acá es muy simple, o sea, en 4 meses tenés que haber tenés que solucionado el implementar. problema, Sí, cabal. porque vas a ganar $4.200 por mes. ¿Te Ujú. interesa? Yo te juro que se los digo así. Cuando los veo, viste, che, hermano, te van a pagar $4.200. ¿Querés que Ujú. tengo miles de ejecutivos que conozco? ¿Querés que los proponga por el cargo? A ver, Rey, activa. Y obviamente terminan activando. Ahí es donde yo digo que es como más práctico, ¿no? Porque Sí, lo podés tener al salto. Lo podés tener al salto porque, bueno, él lo está haciendo para cuidar su fuente de trabajo. excelente. Gracias, Rodo. Gracias, gracias. Pero te aseguro, Moy, que podés con cualquiera. Te lo aseguro. Gracias, gracias. Alex, creo que querías decir algo. O vi mal. No, sí, o sea, pues ya lo dijiste, al final del día es un poco de la práctica, ¿no? O sea, si te quieres dedicar a esto del coaching ejecutivo y ya tienes una metodología que es el coaching profesional y además ya la has practicado, o los que están en la comunidad 17 mucho más que los de la comunidad 16, este, ¿no es cierto? Ustedes lo van a estar practicando ahora más, cada vez más lo están practicando, entonces seguramente te va quitando esos miedos. Y lo mismo te va a pasar con el coaching ejecutivo. Cuando ya vayas avanzando más, a lo mejor los primeros te sientes completamente inseguro y seguramente no te va a tocar el ascenso del director de Coca-Cola. Pero quién sabe, de repente te va tocando. Y los que normalmente en el coaching ejecutivo, los más interesados son ellos mismos, porque el 80%, como dijo Rodo al principio, son Yes, se tratan de ascensos, entonces ellos son los principales en querer que salga bien el proceso, ¿no? sin dudas. Así es. Perfecto. Gracias, Alex. Gracias. Fabi. Me llamó la atención cuando le mencionas el tema de sueldo. Entonces, es una información que nosotros igual deberíamos pedir No, no como un necesariamente. dato. En este caso puntual, ellos me la dijeron y sé que el gerente lo sabía, ¿no? Eh, Ya, pero puede no saberlo. pero Sí, fuera igual ético o por lo menos mencionarlo, o sea, saberlo y mencionarlo, porque no, porque algunos se lo pueden, sabían los digamos, dos en este caso. ah, O sea, él ya sabía que iba a ganar eso y me lo planteó en la reunión inicial. Pero normalmente, acotando ahí, es que la persona si sabe que va buscando un ascenso, pues quiere decir que va a Hay ganar más. una. De Claro. entrada, o sea, poquito, mucho, va a ganar más. Sí. Lo quieres o no lo Inclusive quieres. vos en la reunión inicial se lo podés preguntar. A la pregunta, a la empresa le pregunto siempre, ¿esto va a impactar en la economía de mi cliente? Y ellos me dicen, sí, mira, va a impactar, qué sé yo, los 3 primeros meses de prueba no, pero después sí, ¿no? Cuando estoy buscando contexto e impacto, le pregunto a mi cliente, che, ¿esto te va a impactar a vos económicamente? ¿Cómo viene la mano?
Y me dijo, mira, la verdad que no lo sé. ¿Y por qué lo haces? ¿Por plata o por propósito de vida? No, lo hago por plata. Entonces ¿preguntaste? ¿Te interesa el ascenso? ¿No te interesa? Por eso la palabra te lo define, ¿no? Tenés que ser ejecutivo. Y ir al hueso. Ya. Hay que ser ejecutivo. Obviamente que si la empresa no me lo dice, yo no puedo revelar su sueldo, ¿no? Está re mal. Gracias. Bien. Aquellos que se terminan dedicando al coaching, la mayoría se mete en el mundo del coaching ejecutivo, porque con 2 procesos al año de coaching ejecutivo vos ganás lo que ganarías todo un año entero en sesiones. Entonces, a la larga o a la corta, todos terminan cayendo en el coaching ejecutivo, porque es lo que le da la plata, digamos, es lo que te da el volumen, y después vos de ahí vas sacando, porque además es donde vos después tenés el impacto fuerte, porque de las sesiones de coaching ejecutivo después salen las de team coaching, ¿no? Muchas veces, y te terminás transformando en el coach del equipo, y entonces es un muy buen canalizador de entrada en las organizaciones, ¿sí? Es un muy buen canalizador para empezar a crecer dentro del mundo de coaching. Bien, ¿dudas, consultas? ¿Está rico lo que estás comiendo, Pau? Una pregunta. Sí. ¿El precio, el promedio de una sesión para coaching ejecutivo? Primero, ¿Se lo evalúa depende con de los base al objetivos que proceso? te pongan, ¿sí? Ujú, Y, a ver, esto que te voy a decir es una propuesta de ICF Argentina ujú. en la cual algunas personas están de acuerdo y otras no, ¿sí? Y présteme atención. ICF lo que te dice es según la cara del cliente. ¿Qué quiere decir? Si yo le voy a hacer coaching ejecutivo a Messi, no le voy a cobrar lo mismo que si le voy a hacer coaching ejecutivo al tercer arquero de un equipo de la primera o de la B de Argentina. ¿Sí? Vos me vas a decir, che, el trabajo es el mismo. ¿Sí? Es cierto, el trabajo en algún punto es el mismo, pero tu responsabilidad es otra. ¿Sí? O sea, tu responsabilidad literalmente es otra. Entonces, algunos te dicen que tenés que cobrar según la cara del cliente y otro que tenés que cobrar según. Si una sesión de coaching profesional la cobras $25, cada sesión de coaching ejecutivo la podés cobrar de $100 a $150. ¿Sí? Cada una. Bien, cada una de las sesiones. Otra pregunta más. Eh, Cuando se trata de coaching ejecutivo, y en este caso en organizaciones grandes, me imagino que son las que más solicitan, ¿es necesario sí o sí contar con la certificación que me avale por la ICF? Porque no es que tienen credenciales anuales. No. No. Mm, Pero no te tenés que presentar como coach ejecutivo, porque no sos coach. ujú, claro. ¿Entendés? O sea, técnicamente que Ujú, te llamen como otra cosa, como una facilitadora, como una consultora. Si buscas un coach ejecutivo, tenés que ujú, ser coach, primero que nada. ujú, ¿Podés no haber hecho una especialidad en coaching ejecutivo y ser coach ejecutivo? Sí, porque a lo mejor tu habilidad es conectar con los ejecutivos, no pasa nada. Con esta estructura te sobra. O podés, después de hacer esta formación, irte a otra escuela, porque nosotros no la tenemos, y hacer una formación de coaching ejecutivo. Por ejemplo, con Laura Vicondoa, que es la mejor en Latinoamérica. Y otra consulta, bueno, en mi caso, ellos a mí me están ayudando a pagar la certificación, o sea, de coaching, pero yo tengo otra propuesta que he ido viendo con base a todas las clases para la empresa según la necesidad, que es muy distinta a, o sea, a lo que quieren los dueños, ¿no? O sea, y ahí ¿cómo hago? O sea, ¿cómo le negocio para decirle, no, mijito, eso está mal, esta es la No, que necesidad vos de no la podés decirle empresa? está mal. Si vos sos la intermediaria, lo que Ajá. vos tenés que hacer es sentarte y dialogarlo. Y decir, mira, yo encuentro como superador Ujú, esto. Si no te vas a animar a hacerlo, no lo ujú, hagas. ujú, Para algo hay una cadena de mando, ¿no? ujú.
Vos lo claro. que podés hacer, cuando vos hablas con alguien que está por debajo tuyo, tienes que hacer lo que vos decís. Ujú, Cuando vos tenés que ir a decirle a tu jefe, no vas a ujú, decirle qué hay que hacer, vas a darle recomendaciones. ujú. Y él Y así ellos decidirá. lo toman bien, si no, no. Ujú, Bienvenido sea que se haga. Yo creo que, si vos me preguntás a mí, dentro de una empresa, lo que yo soy presidente de una organización, ¿sí? ujú, Nosotros actualmente somos 305 personas. ya, Si vos no me venís a proponer a mí cambios a lo largo de tu trayecto dentro de la empresa, no te doy un ascenso ni loco. Yo claro. prefiero que se siente en mi oficina y tiene miedo que yo le clave el visto, o ¿cómo que se dice ahora? Lo gostee. Luego usted, ya entiendo. Eh, y bueno, voy, sí, pero necesito a alguien que venga y que me interpele. Entonces creo que, sobre todo si está en recursos humanos, Pau. O sea, si está en recursos Ujú, humanos, tenés que interpelar. ya. Obviamente que hay mucha gente que te va a decir, che, yo conozco mi empresa y sé cómo es mi empresa. Y no me Ujú, van a llevar el apunte, listo. Ya está en vos estar en una empresa que no escucha a su gente. ujú. ¿Sí? Ujú. Y otra consulta más, bueno, he visto que todo este tiempo me anda preguntando, se leyó un libro que dice Líder Coach y me tiene hasta aquí todos los días, que me dice, yo quiero que todos los gerentes, Paola, tengan esa habilidad de coach. Y Le das mi entonces, número de teléfono y le decís que le vamos a hacer un 30% de descuento ¿te das cuenta? por todos los ejecutivos que quiera capacitar. O sea, porque él me pide, ¿no? Paola, yo quiero que hagas esto, yo sé que vos lo vas a hacer y yo sí lo Escúchame, voy a hacer, es pero lo me va a mejor que te demorar puede tiempo. pasar. ¿Sí? Ajá. Yo sí lo que te doy como recomendación, fuera de Ujú, broma, es que no ujú. lo hagas vos. No, no, tampoco Si quiero vos sos hacerlo. recursos humanos, sos recursos humanos. Ujú. No podés ser la coach de la empresa. Ya. No podés ser la coach de la empresa. Y ahora sí, vuelvo a Ujú, insistir, fuera de broma. Antes de yo ser coach, fue a hacer coaching mi directora técnica y mi jefe de recursos humanos. Cuando yo vi el cambio en ellas, ujú, fui y me formé yo como coach. Y el primer año le dije a las chicas, vamos a empezar a darle coaching a los chicos. Sobre todo a las chicas, a las Nutri, que eran las ujú. encargadas. Patinamos mal. Y ahí me di cuenta que en realidad lo que yo tenía que hacer era formarlas a ellas como coach. Con lo cual, Ya. si él quiere ganar, que su gente tenga las habilidades de coaching, es Ujú. mucho más productivo o un programa en company o que se sumen a alguna certificación. Mucho más Ya. productivo. Porque aparte tenés contacto con gente que trabaja en otras empresas. Ujú. Ahora fuera de Listo. broma, no lo digo para que lo hagan en Coach Hard, pero sí, vos sabés que el coaching en company a mí me ha servido un montón, un montón. O sea, cuando ya son más de 7, 8 gerentes o personas que quieren capacitar, les ofrezco darles la formación adentro de la empresa. Y la verdad que tiene muy buenos resultados. Pues se hace mucho más corta, ¿no? No hacemos el Claro. proceso. Ya después si alguien quiere certificar, bueno, son dos mangos aparte. Si lo que quieren es ganar la habilidad, en 3 meses lo solucionan. 3 meses. Gracias, Ya. Pau. Gracias. Lu, a vos. Lu, ¿estás muteada, cariño? Santiagueña. ¿Qué haces? Bueno, escucha. ¿Saben lo que me hizo ayer? Estaba en una mentoría con el pobre, con Alexander, ¿no? Terminó la mentoría y digo, bueno, voy a empezar a dar la devolución. Me dice, dame un segundito. Siguió con la cámara prendida, salió por la puerta, se metió al ascensor, llegó a la calle, todo esto que le cuento con la cámara prendida, muteada, ¿no? Y nosotros con el Alex le íbamos haciendo broma. Después de que hizo eso, le dio algo a alguien en un taxi, volvió, se sentó y me empezó a escuchar. ¿Qué hago? ¿La bocho? ¿La, la mando a marzo? ¿Qué hago con la luz? Estaba probando tu presencia. Presente lo que me iban diciendo, pero se me superpuso unas cosas. Me tenían que. Ay, chicos, me pasó algo, les cuento. Casi me chorean. Bueno, nosotros decimos choreamos que me roban. Robar. Robar. Casi me roban mis productos, que era para otro cliente. Los he logrado recuperar. La persona que he ido que he bajado, por lo Por cual la he que bajado, por la que nos gosteaste ayer, es exacto, es la bien. persona
le ha agarrado infragante y que me ha devuelto los colágenos, porque casi me lo... Para que vean lo insólito de la situación, Alex fue el coach y ella es la cliente y es la primera vez que bocho a un cliente. Porque por lo general uno bocha al que hace coach. Yo la boché a ella como clienta. La mandé a recursar ser cliente. Lu, te escucho. Sí, mira, tengo una confusión de conceptos en cuanto, digamos, a las partes que hacen este coach ejecutivo. Vos hablas del cliente, del patrocinador y del ejecutivo. Sí. El ejecutivo sería quien nos contrata a nosotros, es al que le No, estamos... el patrocinador, que es quien eh, patrocina las sesiones, es el que paga. claro, el El ejecutivo sería ejecutivo es quien recibe el coaching. claro, es quien recibe el coach, claro. Porque también has mencionado acerca de que la métrica nace del ejecutivo, has dicho. No, las métricas, no, las métricas las pone la empresa. Insisto, Ah, hay empresas que no te dan métricas, hay empresas que te dicen, trabaja esto, esto, esto y esto. Y después vos ajá. podés poner métrica con el ejecutivo si no las puso la empresa. Si las puso la empresa, yo respeto lo que la empresa me dijo. Si es que no, claro, si es que no puso la empresa. Si la empresa no puso, tranquilamente la podemos poner con el ejecutivo. Ahora sí. Bien. Y lo otro es que acerca de las sugerencias que has mencionado vos, esas Sí, sugerencias las hacemos al patrocinador. depende. Ah, Depende de qué sugerencias. O sea, si es una sugerencia sobre el objetivo en sí mismo, que yo estoy trabajando con mi cliente, le puedo sugerir algo al cliente. Si yo me doy cuenta, suponete, no me pusieron comunicación como un objetivo. O sí, me pusieron comunicación, pero yo me doy cuenta que es pésimo dando feedback. Ahí puedo sugerirle a la empresa, che, creo que si aprende a dar feedback, va a mejorar su liderazgo. Por eso yo le ok. puedo hacer propuesta a cualquiera de los dos, dependiendo de la necesidad. Si tengo que No, sumar sesiones, claramente la sesión, ¿quién la paga? El patrocinador. Le tengo que pedir permiso a él. claro. Ah, bien. Listo. Bueno, esas eran las dudas mías. Gracias. De nada, querido. Mm. Y vamos. Si tú en el proceso identificas, por ejemplo, que el ejecutivo no está listo para el ascenso, por ejemplo, pero la empresa sí lo quiere perfilar, tú tienes que decirle a la Lo empresa, informas y le decís, mira, lo estás mandando crudo al ascenso, pero si no queda otra, bueno, que se desarrolle, viste, como decimos acá, que se curta dentro de la cancha. O sea, mandalo y que lo haga. Lo que por la general recomendamos cuando vemos eso es continuar un poquito más. ¿Sí? Es continuar un poquito más simplemente de seguimiento. ¿Bien? Porque inclusive esto no lo pide ICF, pero sí es una recomendación que hago siempre yo. Después de 2 meses, gratis, o en realidad la pones en el precio, te volvés a juntar con él para saber cómo viene, para ver cómo está yendo con el rol nuevo, en el caso que haya sido otro problema, que se llama una resolución de conflicto, para ver cómo viene con la resolución de ese conflicto. O sea, en el mismo contrato le pones, voy a hacer un chequeo, a los 2 meses finalizó el proceso, a los 3 meses, a los 4 meses. ¿No? Y en el caso que vos no lo veas totalmente preparado, sí, lamentablemente le tenés que decir a la empresa. Te pagan precio. Te pagan gracias. precio. Es difícil, pero... A ver, me ha pasado en donde yo me doy cuenta que la persona tiene una gran habilidad para aprender mientras hace. Entonces yo puedo decirle, mira, la verdad que no llegué a las métricas, pero él me ha demostrado que mientras va haciendo va aprendiendo, con lo cual, hasta que no sea el gerente general, no lo va a aprender como vos querés. O sea, lo va a ir aprendiendo en la marcha, digamos. Y Mm, ahí la empresa decide qué hace. Bien, muy mira. bien. ¿Alguna duda más, chiquitos? Rodó, una Ahora, pregunta. No, sí, querido. no me quedó bien claro la pregunta que hizo Pau.
¿cómo tú te presentas como coach ejecutivo? Nosotros vamos a salir como coach profesionales y team coach avalados Sí, por la ICF, no exactamente. certificados por la ICF. ¿Cómo te Claro. presentas en el coach? No, vos te presentás como coach y después poner con expertise ejecutivo, lo podés poner tranquilamente. Yo creo que ustedes, ya le pregunto a la Mari, creo que salen con una titulación de coaching ejecutivo, estoy casi seguro, que se los da la universidad. Mm, Ahora le ah, pregunto a la Mari, pero creo que la que le da la universidad, se los tienen que haber dicho cuando yo la verdad que para las cuestiones así técnicas no sé ni de qué se reciben. Soy solo profe. No, mentira. Pero creo que la de la universidad es un aval ejecutivo, ¿sí? Es un aval ejecutivo, con lo cual lo van a pero poder te poner en presentas el como currículum. coach directamente. Mire, les voy a contar algo que ya se lo debo haber dicho, dependiendo a los de Córdoba seguro, porque los tuve en la primera sesión, al resto no me acuerdo. Coaching hay uno solo, chicos, que es coaching profesional, no hay otro. Del coaching profesional hay desprendimientos que vos los estudias, te titulás, como por ejemplo es el caso de Team Coaching, pero el Team Coaching, les cuento, somos la primera escuela en Latinoamérica que tiene el título. Ahora ya va a haber otras. Pero la primera escuela que se lo dio ICF fue hace 2 años nosotros. El Team Coaching de manera legal es nuevito. Es nuevito, nuevito. O sea, ICF simplemente vos eras coach profesional. Entonces, yo enseñaba Team Coaching, pero con una metodología propia, que a mí me funcionaba con los equipos. Hasta que vino ICF y dijo, che, el Team Coaching es así. Listo, ahí fuimos todos, ¿no? Pero el coaching deportivo tampoco existe. Así Claro, de loco es. sí, Pau, como tampoco debe existir lo que es coaching nutricional, que hay un no montón. existe el coaching nutricional, claro. Vos utilizás el coaching en tu oficina de nutrición, que no es lo mismo. ¿Sí? Claro, sí, Claro, utilizar herramientas del coaching. No le das una dieta al cliente, a tu paciente. Hablas con él, le preguntas, haces preguntas abiertas, lo llevas de plazo de reflexión, lo escuchás, bla, bla, bla. Cosas que aprendiste como coach. Roda, una pregunta. Por ejemplo, un coaching deportivo, un coach deportivo es coach profesional y que después hay un lugar donde él se puede especializar en, ok. Claro. Nosotros tenemos experiencias con escuelas. Hay una escuela que nos mandó de Buenos Aires, que es coach, escuchen esto, de más de 5 jugadores de la Escaloneta, ¿sí? Ella es coach de más de 5 jugadores de la selección argentina de la primera división masculina, ni más ni menos. Y cuando los chicos terminaban, nos mandaban a que se titulen con nosotros porque salían sin título. La rompían los pibes, no sabían lo que sabían, pero no tenían un título, porque la chica sabía, desde que vos llegabas hasta que ibas era todo deportivo, no pasaban por este proceso de 3 meses como pasaron ustedes de coach profesional. Y después le mostramos team coaching. Ok. ¿Me entendés? Los chicos no pasaban por eso, entonces venían, estudiaban con ella, se titulaban con nosotros y después iban y se presentaban en todos lados como coach deportivo. Claro, sí o sí tienes que ser coach profesional ante nada para después cualquier Sí o otra cosa. sí, sí o sí, Perfecto. capaz que exactamente. lo que pules, por decir así, o lo que te especializas es en el área, digamos. O sea, a lo mejor, no sé, en la parte técnica, no sé, de pronto yo me compré unos cursos muy cortitos que hablaban de coaching en educación, por ejemplo. Pero calculo que está, o sea, debe ser lo Nosotros también tuvimos coaching para la escuela nace con coaching para educadores, pero ¿qué era? Primero se recibían de coach y después trabajábamos cómo bajar el coaching al aula. claro. Pero no Sí, existe el coaching educativo, ellos eran coaches profesionales. Y la segunda mitad del programa era, che, bueno, ahora, ¿cómo bajamos esto al aula? ¿Con qué metodología? ¿Qué de lo que aprendimos se lo podemos bajar al aula? ¿De los niños, de los adolescentes o de quien sea que vos le estás dando clase? está bueno. Sí, sí, genial. Así es.
Bueno, chicos, muchísimas gracias por conectarse en una clase no obligatoria. Los felicito. Yo les voy a mandar ahora a los grupos. Sáquenme una duda. Los de la 17 están en la virtual con la 14 también, ¿no? ¿Están juntos? Sí. Sí, Y lo de la sí. 16 y la 13 no. Están separados. ¿O ya lo juntaron? No, creo que estamos juntos en el Separado. 16. ¿Sí? Para mí están separados, por eso pregunto. ¿No? Ah, La Bueno, 14 y ahora la chequeo 17 están para juntos. saber a dónde mando a dónde mando los PPT, ¿sí? Voy a mandar el teórico y les voy a mandar el caso práctico para que lo tengan, ¿sí? Para que lo repasen, lo que quieran. ¿Duda que tienen? Mensajito, ¿sí? Este video va a estar subido en Podia. Sí, sí, así es. Oh, gracias. Así es, por favor. Bueno, voy a... Uy, ¿dónde tengo la grabación acá? Se me dio la sol. Ah, acá.